Hola, soy Cris Portugal. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ciudadano Político, como todos los miércoles a las 10 de la noche en Agricultura TV. Hoy estaremos junto al presidente de la UDI y senador Javier Macaya. Vamos a analizar todo lo que ha estado pasando con el gobierno y sobre todo la previa tan importante a las elecciones de este domingo 7 de mayo que tan poco interés han despertado en la ciudadanía. Así que no se lo pierdan. Sigan con nosotros acá en Ciudadano Político. Bienvenidos. Javier, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, Cris. Un gusto. Gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Recordemos que estamos junto a Javier Macaya, senador de la República hasta el 2030 y actual presidente de la UDI. Javier, tengo que empezar esta conversa un poco haciendo un análisis de la situación actual. Tenemos un presidente medio golpeado, medio debilitado, una situación económica que está bastante difícil, está cojeando, no parece repuntar, una tasa de desempleo que va en aumento y no afloja. Estamos con unas elecciones este domingo, el domingo 7, hay poco interés de la gente en las elecciones, de nuevo hay un escenario político encrispado. Tú eres presidente de la UDI, uno de los principales partidos de Chile. ¿Cómo salimos de esta crisis? No repitiendo los errores del pasado. Yo creo que es como el principal diagnóstico de cara al próximo domingo 7 y pensando más que en el domingo 7, en el domingo 17 de diciembre. Yo creo que tenemos que siempre, y en la política es un ejercicio que se hace poco, de tener una mirada siempre puesta más en el mediano o largo plazo que en el corto plazo. Acá el corto plazo es el próximo domingo, donde no sé, hay algunos que han planteado que se disputa la hegemonía de la derecha, qué es lo que ocurre con la eventual irrupción del Partido Republicano, un gobierno que efectivamente está no un poco golpeado, muy golpeado, y yo creo que particularmente por sus propias deficiencias, por sus propios errores, por una mirada que al final está pagando los errores de su propia historia, el presidente de la República y su gabinete, donde no fue capaz de reconocer la importancia de los temas de seguridad, de empoderar a carabineros, en materia de inmigración, fueron promotores de la inmigración irregular, y lo digo derechamente cuando tú miras la historia de este gobierno, cuando estaban en la oposición, yendo al Tribunal Constitucional por los temas de inmigración, oponiéndose a artículos importantes que permitían la expulsión de inmigrantes. Personas que hoy día trabajan en el gobierno fueron parte incluso de estrategias jurídicas para evitar la expulsión de inmigrantes irregulares. Bueno, hay un cóctel perfecto de ambigüedad en materia de seguridad y yo creo que ellos hoy día están en el gobierno pagando sus propios errores y yo creo que Chile se los está cobrando. O sea, estos cambios de posición que al final del día tienen que ver con, antes se preveía refundación de Carabineros, hoy día se respalda Carabineros, antes se estaba en contra del TPP, hoy día se aprueba el TPP, antes se estaba a favor de los retiros, hoy se está en contra de los retiros. Que a mi juicio son cambios de posición correctos, ¿eh? O sea, yo valoro que se haya llegado a las posiciones que nosotros venimos sosteniendo hace mucho tiempo respecto al apoyo a Carabineros, respecto a la presencia militar en la zona donde está complejo el tema de la seguridad, como en la Araucanía, pero son más avances. ¿Tú crees que son cambios de posiciones reales? Yo creo que hay estrategia. Yo creo que hay estrategia y darse cuenta que Chile ya no aguanta más ambigüedad en la agenda de seguridad. Pero yo lo celebro porque son básicamente las posiciones que nosotros venimos sosteniendo hace muchos años. Cuando Carabineros no tenía el nivel de aprobación que tiene hoy día, decíamos exactamente lo mismo que decimos hoy día sobre Carabineros, ¿te fijas? Pero ¿tú sientes que el presidente Boric, en esencia, realmente ha cambiado su manera de ver esto? Yo creo que el presidente ha tenido que ser realista con las herramientas que cuenta y además con ser una persona que le toca. Es distinto el grado de responsabilidad de que estar con un micrófono en el Congreso simple, que al final puedes decir casi lo que quieras, a tener la responsabilidad del mando de un país. En eso yo no dudo de las buenas intenciones del presidente de la República respecto de cómo, de qué es lo que espera para el país, pero sí dudo mucho de sus herramientas y sí dudo mucho de lo que él cree respecto a cómo solucionar las materias de seguridad, de cómo se hace cargo hoy día de la situación de desempleo. Hoy día en la mañana se dieron a conocer las cifras del IMASEC y la situación económica se viene muy, muy compleja. Y yo por eso creo y sigo creyendo que el proceso constituyente, a pesar de no ser todo lo sexy, todo lo cercano al día a día de las personas, a las preocupaciones. La gente hoy día está mucho más preocupada de no ser víctima de un portonazo, de ver cómo recuperamos un poquito de plata para un momento económico donde la pega está difícil, hay altos niveles de endeudamiento, pero en el mediano y largo plazo cerrar el tema constituyente sí impacta en el día a día de las personas y cerrarlo bien. Y no solamente cerrarlo bien, aprovechar la oportunidad
que tiene además este cambio de sentimiento respecto a las ideas que nosotros hemos venido defendiendo. Por eso te decía, las ideas que nosotros hemos venido defendiendo sobre la seguridad, sobre la inmigración, sobre la presencia de militares, Claro. En zonas complejas como la Araucanía, la importancia del mérito, de la familia, de lo que significa el derecho de propiedad de tus fondos previsionales, lo que importa poner a la persona en el centro y no al Estado en el centro. Bueno, esas ideas que hoy día la sociedad chilena las tiene mucho más presentes de los que las tenía hace 2 años atrás, permiten que el cambio constitucional lleve un sello más propio de nuestro sector. Por lo tanto, desaprovechar la coyuntura donde la sociedad chilena está más conectada a estas ideas, también es desaprovechar la oportunidad de hacer un cambio constitucional también en este momento, con una gran mayoría de los ciudadanos aprobando, ojalá, una constitución que cierre definitivamente un periodo que ha sido de mucho dolor en Chile. Hay algunos que se olvida dónde estábamos en octubre del año 2019, cómo la violencia nos tenía absolutamente ganada la democracia, básicamente. Estuvo a punto de destruirse la democracia y yo creo que algunos que quizás con poca responsabilidad no se dan cuenta que este es un momento para cerrar bien las cosas y que si no lo aprovechamos, las cosas son cíclicas, los péndulos se vuelven a mover y probablemente la posibilidad que estamos teniendo hoy día, no sé si la volvamos a tener, si nuevamente la izquierda refundacional pretende volver a capturar su momento y su oportunidad en el tema constituyente. Javier, hablamos de los cambios y este cambio de posición del presidente y del gobierno y el avance que han habido en estas materias. ¿Tú crees que el que la UDI ha estado dispuesta a conversar y sentarse a conversar y negociar y llegar a acuerdos, influyó, ayudó al presidente a poder llegar no sé, a aprobar la ley Nagin Retamal, más allá de que el pueblo le empujó debido a las circunstancias y al asesinato de los carabineros? Yo creo que cuando un presidente tiene una oposición como la que tuvo el presidente Piñera, encabezada por las mismas personas que hoy día nos gobiernan, el juego es de suma cero. Es polarización, es una crispación permanente en la cuestión política y eso, la mejor demostración de lo malo que es para los países es lo malo que han sido los últimos 3 años y medio para los chilenos en términos de estabilidad democrática, de diálogo, de la necesidad de construir, a pesar de las diferencias, de construir acuerdos en materias que son importantes. Y yo creo que nosotros hemos sido capaces de mover en parte la agenda haciendo una oposición muy firme en nuestras convicciones, pero sí con la capacidad de conversar cuando es necesario. La ley Nagin Retamal es un ejemplo en la última semana, la ley de las 40 horas es otro ejemplo muy reciente, más en el mediano plazo hacia atrás, el tema constituyente, un ejemplo bien importante, y nosotros estamos disponibles a tener ese diálogo, esa conversación, sin renunciar a nuestras convicciones, seguir siendo de oposición, marcándole los contrapuntos al gobierno y al presidente de la República cuando sea necesario, pero que se sepa que hay una interlocución y un diálogo político que no por el hecho de que nosotros hayamos vivido a esta oposición, cuando fueron oposición al gobierno del presidente Piñera, yo me siento parte de ese gobierno y lo sufrimos mucho, pero creo que a los países no les hace bien que tú vayas por la revancha un par de años después y pagues con la misma moneda, porque al final lo único que juega eso es un país que termina destruido, un país que termina con mucho mayor polarización y cada vez va subiendo más el costo de esa polarización. Y lo pagan los chilenos, no lo pagamos los políticos. Solo voy a hacer un pequeño punto. Quizá nos quedó ahí pendiente la acusación al ministro Jackson en ese minuto. Esa sí pudo haberse aprobado. Faltaron un par de votos. Sí, pero oye, en el Congreso el juego que tú juegas en muchas ocasiones que tiene que ver con acusaciones constitucionales. Hoy día vamos en un par de semanas más con una interpelación a la ministra del Interior. Es algo que muchas veces son señales que se envían hacia tu electorado, hacia el público. Ya, el votante de derecha hoy día me va a premiar porque yo soy más duro con el gobierno del presidente de la República, o me va a criticar porque estoy disponible, por ejemplo, a avanzar en un acuerdo en materia de pensiones, que es un tema demasiado importante para los chilenos. Yo creo que uno tiene que, cuando participa en el debate público, tú dijiste algo que es muy duro para mí escucharlo, pero se me olvida de repente, que yo voy a ser senador hasta el año 2030. Esto es una carrera de largo aliento. Yo no hago política pensando solamente en cómo me va a ir en la siguiente elección, el próximo domingo, cuál es el impacto de las cosas que yo haga con una acusación constitucional contra el ministro Jackson o en algo que te parezca ser más duro como oposición. Yo creo que al final, en el mediano y largo plazo,
la consistencia de tratar de construir una política pensando más en Chile que en tu propio partido político paga. Así lo he visto siempre y es parte también de las razones por las que hemos actuado como hemos actuado en los últimos meses, en el último año, en el debate público chileno. Podríamos habernos convertido quizás en una oposición, comillas, implacable, llenando de acusaciones constitucionales a este gobierno, repitiendo el ejercicio que hizo el propio Boric, el propio Jackson, la propia ministra Camila Vallejo cuando eran oposición. Pero pagar con la misma moneda, al final, quien está al medio, los que terminan pagando ese costo son los ciudadanos de este país. Yo tiendo a pensar de que si podemos construir acuerdos y diálogo, obviamente sin renunciar a lo que nosotros pensamos en materia de impuestos, en materia de pensiones, en materia de seguridad, donde hemos logrado moverle la agenda al gobierno, obviamente con un sentimiento de los ciudadanos de absoluto desamparo de lo que ha sido la situación de vulnerabilidad en materia en la agenda de seguridad. Bueno, en buena hora que seamos capaces de mover la agenda y ser capaces también de construir diálogo en esta materia. Javier, vamos a las elecciones. Tenemos elecciones este domingo para elegir consejeros. Hay un desinterés de la gente y un gobierno que se ha movido poco, hay que decirlo, en dar a conocer el proceso e incentivar ir a votar. Muchas confusiones, el CELVER, los locales de votación, etc. ¿A qué le atribuyes tú a la falta de interés de la gente? Bueno, primero el gobierno sabe, desde el punto de vista del gobierno, sabe de que el resultado de este fin de semana no va a ser favorable a sus candidaturas, a las candidaturas de la izquierda, del oficialismo. O sea, por lo tanto, no ha puesto todo el esfuerzo que puso, por ejemplo, en la campaña del plebiscito de salida del 4 de septiembre, donde se desplegó con recursos públicos por una de las opciones, además, por la opción que finalmente resultó derrotada, que fue la opción de la prueba. Las ministras firmaban las constituciones exactamente, ahí en la plaza. O sea, hubo recursos públicos, hubo denuncias, nosotros en ese momento hicimos denuncias con respecto a este tema. Pero segundo, yo creo que lo más importante, y al final esto es como a la ciudadanía le impactan estas cosas, yo creo que hay un cansancio de tanto tema electoral, de tanta campaña. Yo llevo de presidente de la UDI un poquito más de 2 años, y hemos tenido como 10 procesos electorales de distinta naturaleza. Hemos tenido primarias, segundas vueltas de gobernadores regionales, internas del partido, alcaldes, concejales, constituyentes, gobernadores regionales, diputados, primarias del sector. O sea, han sido muchos los procesos electorales. Yo creo que la gente se da cuenta también de que al final las elecciones tampoco, sobre todo cuando son a cada rato, no les cambian la vida. Y en el tema constituyente yo creo que Chile entendió de que el cambio constitucional no tiene un impacto inmediato en la calidad de vida de las personas. Esto nosotros lo sostuvimos en el plebiscito de entrada. Cuando se votó por una nueva constitución, nosotros decíamos, y yo de hecho lo sigo sosteniendo, o sea, creo que la constitución es una utopía pensar de que en lo inmediato le va a cambiar la vida a las personas, de que era posible tener un cambio constituyente sin entrar en la vorágine de elecciones y de convención constitucional y todo lo que significó después de esto. Bueno, yo creo que el tiempo en alguna medida nos dio la razón de los que estuvimos por el rechazo en el plebiscito de entrada, después tuvimos que obviamente por razones evidentes estar en el rechazo en el plebiscito de salida por el texto refundacional que se estaba escribiendo ahí, pero ya estamos en este proceso, ya estamos hoy día en un momento donde hay que cerrar esto. Si tú no cierras el proceso constituyente hoy día, te vas a encontrar con que en 2 años más, gente que lo dice hoy día públicamente, Daniel Jadwe, Hugo Gutiérrez, el gobernador de la región de Valparaíso, Mondaca, dicen, bueno, este es un proceso que está demasiado capturado, con demasiados bordes, demasiadas custodias, por lo tanto nosotros preferimos que esto le vaya mal para volver, dar 2 pasos hoy día hacia atrás y volver a dar 3 pasos hacia adelante en un par de años más, quizás cuando haya un gobierno de centro-derecha en el poder, o sea, y en eso o de derecha en el poder. Yo en eso, por eso creo que es mejor cerrar esto hoy día, cuando el ambiente, los vientos soplan más a favor de nuestra idea, el gobierno está bien derrotado y bien, de alguna manera también, tiene que tener la disposición a cerrar acuerdos en un tema tan importante como fijar las reglas del juego para los próximos 30, 40 años. Porque vamos a tener una constitución que empodere de mejor manera a nuestros carabineros, vamos a tener una constitución que se preocupe de fenómenos como la inmigración irregular, vamos a tener una constitución que se preocupe del derecho a propiedad de los fondos de pensiones, vamos a tener una constitución que ponga al individuo, a la familia en el centro por sobre el Estado hegemónico. O sea, me parece que hay una oportunidad que si no la vemos bien, la vamos a ver desaprovechado. Yo creo que eso es un poco también el sentimiento que
de pragmatismo, incluso si se quiere, que tiene que tener nuestro sector, y lo digo desde las personas que están en la extrema derecha del Partido Republicano hasta personas que están, no sé, desde el mundo de los amarillos, el PDG, que tenemos que ver la oportunidad de quienes estamos hoy día con una visión negativa en la oposición del gobierno del presidente Gabriel Boric, ver cómo somos capaces de cerrar el tema constituyente. Si no lo cerramos hoy día, yo creo que vamos a haber desaprovechado una oportunidad histórica para haber hecho las cosas bien para el futuro de Chile. Tú una vez dijiste que si esto si volvía a ser un proceso fallido y volvía a fracasar y se volvía a rechazar, iba a ser una pérdida casi de la generación política, iba a ser Y lo sigo sosteniendo porque creo que, a ver, y en esto la responsabilidad va a ser probablemente de quienes sean más exitosos este domingo. Nosotros tenemos hoy día una responsabilidad en la labor legislativa porque somos la mitad del Parlamento, los partidos, en este caso, por ejemplo, el republicano, que hoy día juega un rol pensando en el próximo fin de semana, pero en el Parlamento no son mayoría. O sea, es casi gratuito cuando tú tienes un micrófono. Un poco lo que le pasaba en el ejemplo que te ponía el presidente de la República, la diferencia que es ser diputado, un micrófono y bueno, y dice o puede decir cosas de las que hoy día, para cada cosa que dice el presidente de la República, le sacan un tuit de lo que dijo en el pasado. Bueno, cuando tú de alguna manera tienes un resultado más positivo electoralmente, adquiere una responsabilidad mayor. Y yo por eso te digo que es más importante que el 7 de mayo, es más importante el 17 de diciembre. El próximo 17 de diciembre nos jugamos que la propuesta que le haya hecho, el trabajo que están haciendo los ex expertos, el trabajo que está haciendo o que va a hacer el próximo Consejo Constituyente, que sea un trabajo que ojalá le pueda dar a Chile la garantía de que vamos a cerrar este tema, sobre todo porque no tenemos que olvidarnos dónde estábamos hace algún tiempo atrás, dónde estábamos en octubre del 2019, las cosas que pasaron desde octubre del 2019 en adelante, la irracionalidad, la pérdida de valor de la democracia en la práctica por algunos que validaron la violencia como un método de conseguir objetivos políticos. Y si somos capaces de no olvidarnos lo que nos ocurrió desde el 2019 en los siguientes 3 años, vamos a tener la conciencia de que hay una oportunidad de cerrar de buena manera ahora este ciclo político, sin olvidarnos de dónde venimos, pero entendiendo hacia dónde tenemos que ir. Vamos a conversar de esto en el siguiente bloque, Javier. Bien, estamos en Ciudadano Político junto al senador Javier Macaya. Volvemos. ¿Sabías que Grupo Patio trabaja día a día con un propósito claro? Unir personas y enriquecer más sus vidas. Descubre mucho más en patio.cl. Estamos de regreso en Ciudadano Político junto al senador y presidente de la UDI, Javier Macaya. Javier, hagamos futurología pensando en las elecciones de este fin de semana. Las fuerzas de ideas de derecha, centro-derecha, ¿van a lograr el 60% de los votos? Y acá, perdón, estoy metiendo yo creo que al PDG al medio. Sí, por supuesto. Yo creo que va a estar cerca de eso, va a estar más o menos cerca de eso, pero acá más importante que el porcentaje de todo un sector es la capacidad que se tenga de no repetir los errores del pasado. Porque así como tú te acuerdas a Daniel Stingo el día siguiente del proceso anterior de las elecciones de convencionales constituyentes, donde dijeron la música la ponemos nosotros, los acuerdos se alcanzan solamente por los que hoy día representamos el 70, 80%, no tengo idea de lo que había sido el primer plebiscito. Bueno, yo creo que hoy día, si nosotros no nos damos cuenta de que ese es un error que no se puede volver a cometer, vamos a estar desaprovechando la oportunidad que viene. Si fuese así y se obtiene este 60%, ¿tú eres partidario de que se impulsen acuerdos transversales? Yo creo que es absolutamente necesario, porque es no repetir el error del proceso anterior, donde se pretendió en una cuestión coyuntural. A ver, este es el mismo país que eligió al presidente Gabriel Boric, presidente de Chile, este es el mismo país que votó 80-20 apruebo en el plebiscito de entrada y el mismo país que votó 62% por el rechazo en el plebiscito de salida. Por lo tanto, esto es bien pendular y la política habitualmente en Latinoamérica, en el mundo, tiene esa característica. Y por lo tanto, si un sector trata de ponerle el pie encima al otro, yo creo que se va a cometer el error y la ciudadanía se va a dar cuenta de que se va a tratar de plantear una hegemonía, al final, no sé si refundacional, como lo pretendió hacer la extrema izquierda en el proceso anterior, pero donde no existe un equilibrio. La sociedad, y particularmente en el tema constitucional, tiene que haber un equilibrio. Y yo en eso el llamado que le hago a todos los sectores, antes de que se conozcan los resultados del próximo domingo,
es que vayan con disposición de diálogo, de que vayan con disposición a no torpedear la construcción de consensos, la construcción de acuerdos, porque es súper fácil parapetarse en el inmovilismo, en el statu quo, cuando a lo mejor tú no representas un porcentaje muy importante de un órgano, como de repente le puede ocurrir hoy día al Partido Republicano en el Congreso. Pero es bien diferente cuando tú puedes tener una responsabilidad distinta. Y ahí es donde uno le tiene que transmitir a todos los sectores políticos. Yo creo que a mi sector le va a ir bien. Tengo confianza en que el próximo domingo 7 de mayo Chile Seguro va a ser la lista más votada. Así espero en la elección de consejeros a lo largo de todo Chile. Y la con mayor cantidad de consejeros también así lo espero y creo que nos va a ir bien. Pero sea cual sea el resultado, sea cual sea el partido, comillas, hegemónico del próximo domingo 7 de mayo, cualquiera que pretenda imponer una hegemonía para llevarse la pelota para la casa va a estar cometiendo un grave error, no solamente político, sino que un grave error que le va a costar muy caro a los chilenos en el futuro. Y por eso, a construir pensando en el 17 de diciembre. Y bueno, y si quieren llevarse la pelota para la casa, también asuman la responsabilidad de si el 17 de diciembre no somos capaces de entregarle una propuesta a Chile de un texto que ojalá una a los chilenos y que sea capaz de proyectar el país para los próximos 50 años. Vamos con lo que acá, vamos a unir lo que estás diciendo con lo que estamos viviendo, porque si bien es cierto no son las elecciones todavía, sino hasta el domingo, vamos a ver los resultados el domingo en la noche. Programa, ¿cuándo se transmite? ¿Perdón? ¿Cuándo se dan vivo hoy día? Estamos con se repite en plataforma. Se transmite ahora y queda transmitiéndose, está en la plataforma de Agricultura TV, toda la... A ver si transmitimos el mensaje quizás en sintonía ya que estamos el 7 de mayo. Yo creo que a mi sector le va a ir bien, yo creo que al sector en general le va a ir bien, pero no se puede desaprovechar la oportunidad de construir, no se puede aprovechar el momento que vive Chile. Es distinto llegar a un acuerdo en materia de seguridad cuando el país tiene sintonía con ese tema. Es distinto llegar a un acuerdo en materia de pensiones cuando el país se siente que es dueño del derecho de propiedad que hay en el tema de pensiones. Es distinto llegar a un acuerdo en materia de inmigración cuando ya estamos hasta acá con la inmigración irregular. Y por eso esa oportunidad hay que aprovecharla. ¿Qué pasa con los expertos, por ejemplo? Hubo todas estas votaciones, hubo votaciones unánimes inclusive, consenso. 1, 2, 3, 900 indicaciones. Y todos los que estábamos espectadores quedamos así, un poco atónitos, me incluyo. Yo por un minuto me quedé y dije... Y ahora todo se congeló a la espera de los resultados de estas elecciones. ¿A qué están jugando? Bueno, es que es como más o menos evidente que los expertos tienen un rol de asesores, de establecer las bases del proceso, pero lo que se juega realmente el próximo 7 de mayo. Y si la tendencia dice que acá hay una inclinación mayor hacia las ideas que está defendiendo un sector político, en este caso la derecha, evidentemente la construcción de ese texto va a tener una inclinación mayor también hacia esa idea. Y ahí es donde está la clave de lo que venga para adelante. Si tú la tratas de imponer hegemónicamente, sin escuchar a otro sector de la sociedad chilena que representa a lo mejor quizás minoritariamente en el Consejo, o lo puede representar minoritariamente en el Consejo, como es la izquierda o la centroizquierda, bueno, vamos a estar farreándonos la oportunidad. Yo creo que a esa gente hay que escucharla. El tema constitucional no es de izquierda, no es de derecha. Obviamente hay ideas que se van a ver plasmadas de una u otra manera con más énfasis si gana una u otra opción. Pero estas 900 indicaciones parecían ser algunas sacadas de un copy-paste de lo que había sido la fallida propuesta anterior. O sea... Pero es que yo, bueno, acá es curioso cómo se van dando las cosas. Un sector que cuando estábamos teniendo la discusión sobre el acuerdo por Chile, de que bueno, íbamos a tener una convención 100% electa o una 50 acuerdos, una convención 50% designada por el Congreso, yo creo que hoy día la izquierda o la centroizquierda, el oficialismo pagarían por volver el tiempo atrás y quizás definir que la mitad de la convención o el Consejo Constituyente lo eligiera el Congreso. Pero esta cuestión es súper dinámica, no se sabe. Y no se sabe. Yo por eso, claro, el tema de la indicación, el trabajo que están terminando los expertos, van a empezar a votar al día siguiente de la elección de convencionales, pero yo creo que es bueno que ellos tengan la información de cómo va a venir la gente que termine de redactar la futura constitución. Yo creo que no es mala estrategia desde ambos mundos decir, dejemos que acá se plasmen la visión de la sociedad o lo que está pensando el Chile actualmente para ver cómo va a quedar configurado el Consejo Constituyente y en función de eso se le entrega una propuesta al país también para ver cómo se equilibra de la mejor manera.
Te voy a hacer una pregunta, pero tenemos que responderla en forma breve, Javier. ¿Por qué las personas que nos están viendo en casa tienen que votar por los candidatos de la lista E, Chile Seguro? Los que están cansados de la polarización, de la pelea permanente, tienen que votar por los candidatos de la lista E. Chile no quiere más peleas, creo yo, salvo que los que quieran ahí que estemos enfrentados todo el tiempo y que la agresión política sea parte del escenario, no voten por los candidatos de Chile Vamos. Los que quieren pelea permanente, probablemente búsquense algún extremo, que estén permanentemente enfrascados y buscar incluso algunas veces divisiones artificiales. Los que quieran defender los valores de la libertad, la familia, la persona al centro de la sociedad, pero una lógica donde somos capaces de construir acuerdos y particularmente dotar de gobernabilidad al país. Y gobernabilidad yo le pongo dos nombres hoy día, que son personas que yo creo que tienen, además vienen de mi partido, tanto Evelyn Matei como Rodolfo Carter. Hay un proyecto político consistente atrás que se está preparando para hacer gobierno, no solamente pensando en sacar un capital electoral, un rédito electoral en la próxima elección, sino que pensando en el mediano y largo plazo en la gobernabilidad. Yo creo que tiene que ver defender las ideas correctas, pero sin un ánimo de polarización y seguir olvidándonos donde estuvimos por culpa del octubrismo. Nosotros no queremos repetir ese ejercicio y no vamos a repetir el ejercicio refundacional, aun cuando nos vaya muy bien en el proceso constituyente, no queremos repetir ese ejercicio refundacional, en este caso cargado hacia hoy día el sector que nosotros representamos. Hablando de Rodolfo Carter y la alcaldesa Matei, que estuvieron acá, además han estado los dos, ¿no? Sí, han estado los dos, han estado los dos y muy bien. ¿Cómo ven los liderazgos de estos alcaldes? Son dos alcaldes potentes, muy reconocidos por la población y hoy día están altamente rankeados. Es preocupación por los temas cotidianos, desde la política, desde el Congreso, en la pega que hacemos, en la discusión legislativa, en esta pelea tan muchas veces poco entendida por la ciudadanía, es más difícil construir liderazgo. Yo por eso lo que hace la Evelyn acá en Providencia es una cuestión bien notable, o sea, una mujer quizá conectada con los temas de medio ambiente, diversidad, ciudad, calidad de vida, desde una persona que tiene las ideas correctas, o sea, desde una persona que es de nuestro sector, que ha sido parlamentaria, que ha sido ministra, y bueno, y Rodolfo quizás con diferencias, más enfocado en una cuestión de seguridad, en lo que significa el tema del combate al narcotráfico, en lo que significa la situación de una comuna como la Florida muy conectada con el Chile real. La Florida es la comuna más parecida a Chile, así si tú quieres hacer un laboratorio lo que es Chile, el Chile de verdad, es probablemente la comuna de la Florida, y yo creo que Rodolfo ha tenido la capacidad también de levantar eso. Así que yo creo que es una gracia, es un mérito, es una cuestión muy notable para nuestro sector, y particularmente yo lo digo también desde la UDI, que tengamos estos dos liderazgos también posicionados. Y los vamos a seguir dejando crecer y los vamos a cuidar. Creo que faltan 3 años para la próxima elección, no hay que adelantar tampoco esta cuestión, porque cuando en el pasado se han adelantado tanto las disputas presidenciales, terminan, bueno, hay resultados y cuestiones conocidas que no fueron finalmente las esperadas. Así que sí, claro, ambos tienen que desarrollarse con el máximo de sus potenciales, pero en el rol que actualmente cumplen, que es como alcalde. Les pedimos asumir un rol en la franja, en la campaña. Ellos han sido súper generosos los dos, recorrido Chile, han estado acompañando a candidatos. Pero después de esto, bueno, lo que les corresponde también lo que nos corresponde es cuidar su liderazgo, y en el caso de ellos, para cuidarlos, tienen que volver a su rol de alcalde en las respectivas comunas. Oye, Javier, y esto ha levantado alarmas, porque automáticamente empezaron a caerles ataques al alcalde Carter, ataques a la alcaldesa Matei, de parte del gobierno. Ataque. Inclusive creo que una concejala en la Florida le puso alguna acusación de que no iba abandono de deberes. Sí. Va a ser parte de la tónica, por eso yo creo que es importante cuidar tanto a Rodolfo como la Evelyn, porque son liderazgos muy importantes para el sector. Súmale a Germán, que apareció en la franja de Renovación Nacional, en la franja de Chile Seguro también con nosotros, junto con la Evelyn, junto con Rodolfo, apareció Germán, y es parte del patrimonio político de nuestro sector que tenemos que ser capaces de cuidar. Y ojalá hacerlo crecer, sobre todo en el momento que estamos viviendo, donde hay que ser capaces de proyectar con las ideas correctas el futuro institucional de Chile, que es la Constitución. Javier, pasemos. El tema de gobierno y la crisis de gobierno, particularmente me tiene preocupado, bien preocupado. Veo un presidente tironeado, un poco para allá,
te mandaste una frase para el bronce, donde no podía en la tarde dar un discurso como Lagos, y en la mañana, perdón, como Lagos, y en la tarde dar un discurso como Allende. Pero fue literal ese día, pues yo creo que al final... ¿Fue literal? Sí, fue literal. Fue literal. Pero dejaste a todos sin más palabras, pues ya estaba dicho tal colera. Tú tienes cercanía con el presidente. ¿Conversan a veces? Tengo diálogo político, que creo que es necesario cuando uno es un actor político. O sea, si tú rompes el diálogo político, aun por más diferencias que tenga, al final también rompe algo que es esperable de la política, que por último, hacer todos los esfuerzos por, a pesar de tus diferencias, construir diálogo, acuerdo. Sí. Y bueno, y si no hay acuerdo, se vota y ganan las posiciones más votadas, y eso es lo que corresponde en democracia. Sí, no, la pregunta era... yo ese diálogo lo voy a tener siempre con todos los interlocutores, no solamente con el presidente de la República, lo voy a tener con el ministro, hoy ministro, ex senador Álvaro Elizalde, lo voy a tener con la Carolina Toá. Me parece que por muchas diferencias, que las tengo y son extensibles, notorias, pensamos distinto, pero si tú rompes ese puente que es necesario para al final estáis rompiendo la confianza de los ciudadanos. Los ciudadanos no te eligen solamente para ir a pelear, para ir a poner bombas, para ver cómo tú desde tu trinchera haces más visible tus posiciones. La ciudadanía a ti te elige también para ver cómo se resuelven esas diferencias. Y resolver esas diferencias no es para petarse en el inmovilismo o pasar al ataque permanente. Fantástico. Es ver cómo se construyen esos puentes. Pero parece ser que puede tener más fácil comunicación contigo que la que tienen sus dos almas dentro del propio gobierno. En realidad mi pregunta iba para allá. Tú conociendo el aparataje por dentro y teniendo cercanía además y siendo una persona transversal, ¿tú ves que el presidente Gabriel Boric va a tener las herramientas al corto plazo para poder manejar esta crisis interna, la que él tiene dentro de su propia coalición? Depende cuál de las dos almas él permita que triunfe, porque hay un día en la mañana que espera que triunfe el alma más socialdemócrata, donde es importante avanzar en la colaboración pública-privada, y en la noche alguien le manda un mensaje de esta otra alma y le dice que hay que tener empresas estatales para solucionar el problema del litio. En la mañana ganó el alma quizás de no al TPP, y en la noche, menos mal, se termina imponiendo el alma de que Chile se tiene que abrir el mundo y firmar el acuerdo del TPP. En la mañana de repente se levantó con el alma de que no hay que tener militares en la Araucanía porque, bueno, esto es algo que ya lleva un año, pero y en la noche se da cuenta de que es un problema imposible solucionar si no es con el auxilio de las Fuerzas Armadas. Mira, gracias al sentido de realidad que ha permeado la política chilena en el último año, yo creo que el presidente ha virado en posiciones más en el alma más en el alma de la socialdemocracia, más en el alma del presidente de la segunda vuelta, que era el presidente de la primera vuelta donde competía con Jadwe, o de la primaria donde competía con Daniel Jadwe. Yo creo que hoy día si es que él logra que este no sé si es pragmatismo, pero es sentido de realidad, donde la agenda en temas de orden, de seguridad, de realismo económico, en un año donde la economía va a estar muy golpeada. O sea, si gana el alma de refundacional y se pega una reforma tributaria que quiere pegarle un manotazo a los chilenos para seguir financiando gasto público sin un destino tan claro, bueno, nosotros nos vamos a oponer, por supuesto. Pero si nosotros logramos que gane el alma, que entienda la importancia de en este momento no pegarle un golpe, un exocet a la economía, pegándose una reforma tributaria que no converse con aquello, o tiene una reforma previsional que trata de meterle 6 puntos a un fondo común, bueno, también se va a encontrar con nosotros para que ojalá de alguna manera tienda a moverse hacia ideas que comulguen más con lo que nosotros hemos defendido en los últimos años. Si eso ocurre, puede contar con diálogo con nosotros. Si eso no ocurre, bueno, obviamente estaremos en la oposición y tendremos que votar en consecuencia con aquello. La llegada de más personas del socialismo democrático, hablando de la ministra Carolina Toá, bueno, ahora Elizalde, ex senador, hasta hace pocos días, colega tuyo, ¿facilita un poco esta conversación? Yo espero que sí. Yo creo que se trata de personas que entienden la importancia de construir puentes, de visibilizar cuando se existan las diferencias y votarlas cuando vaya a ocurrir así. Nos ocurrió la ley Nain Retamal, nos ocurrió en las 40 horas. O sea, son proyectos que, de no ser por la intervención de la oposición,
el empuje de la oposición, como fue el caso de la ley Naín Retamal, o arreglarlo, como fue el proyecto de las 40 horas, bueno, probablemente hubiesen terminado en una lógica de trinchera permanente, donde los dos extremos no se hubiesen juntado jamás y no hubiésemos tenido ley de las 40 horas y no hubiésemos tenido ley Naín Retamal. Porque si la oposición hubiese sido a trincherarse, bueno, no se saca esa legislación y los carabineros que el fin de semana pasado en un procedimiento después de un atropello de un carabinero tuvieron que usar su arma de fuego y dar muerte a una persona que atropelló a los carabineros, probablemente esos carabineros hoy día estarían imputados, estarían privados de libertad sin sus remuneraciones. Y gracias a la ley Naín Retamal, estos carabineros hoy día cuentan con mayor protección y pueden sentirse más empoderados, no solamente para defenderse a ellos, sino que para defender a todos los ciudadanos respecto a los temas de seguridad. Fue impactante poder ver ese resultado. Sí, es que es muy empírico, es la diferencia entre dotar o no a nuestros carabineros hace toda la diferencia. Un carabinero no se va a leer un manual de 30 páginas antes de ir a un procedimiento, no tiene la capacidad de hacer 20 avisos previos cuando está enfrentándose a una persona con mayor poder de fuego que ellos, y por eso es súper importante que nuestros carabineros se sientan protegidos. Estuvieron durante demasiados años, 3, 4 años, con un sector político que hoy día nos gobierna, diciendo que tenían que refundarse, que eran violadores de derechos fundamentales. En cada calle del centro de Santiago se escribía esta leyenda ACAB, todos los carabineros son bastardos, en la sigla en inglés. O sea, me parece que el cambio que se ha generado es muy importante para derrotar a la delincuencia. Nos quedan muchos caminos, muchas cosas todavía por hacer, pero por lo menos hay un cambio de paradigma también que es importante que se haya notado en estos últimos meses. Bien, Javier, vamos a ir a una pausa. Estamos con el senador Javier Macaya. Volvemos. ¿Sabías que Grupo Patio trabaja día a día con un propósito claro? Unir personas y enriquecer más sus vidas. Descubre mucho más en patio.cl. Estamos de regreso en Ciudadano Político junto al senador Javier Macaya. Javier, estábamos conversando sobre Carabineros de Chile y la recién aprobada ley Naín Retamal. Quedaron muchos otros temas y otras propuestas y proyectos de ley en torno a materias de seguridad y fortalecimiento de nuestras policías y nuestras Fuerzas Armadas en el camino. ¿Cuáles son las que tú esperas cuáles te gustaría ver que se aprobasen luego? Yo creo que los temas macro, incluso una mirada más de mediano a largo plazo, tienen que ver con el Ministerio de Seguridad y con una ley de inteligencia que te permita anticipar un poco mediante las herramientas adecuadas, el financiamiento adecuado, la tecnología necesaria, la anticipación en el combate del delito y el crimen organizado. Creo que si tú a eso le sumas una mayor flexibilidad a la participación de las Fuerzas Armadas en el combate más periódico del delito, yo creo que esos tres temas, Ministerio de Seguridad, Ley de Inteligencia y flexibilidad en la participación de las Fuerzas Armadas, le hace los estados de excepción, que no tenga que haber toda una cuestión donde hay que pedirle el permiso al Congreso para que, por ejemplo, nuestras Fuerzas Armadas puedan custodiar sin mayores trámites, sin mayor burocracia, un aeropuerto o incluso en una población donde a lo mejor el narco nos tiene ganada la batalla, o incluso en la frontera donde tenemos un problema con la inmigración irregular. Creo que hay temas que tienen que ver con cambios normativos y flexibilización de cierta burocracia, sobre todo en la participación de las Fuerzas Armadas, que creo que puede ser algo virtuoso si somos capaces de llegar a acuerdos en esa materia. Bien. Y esta RUF, este proyecto que ingresaron, Reglamento de Uso de la Fuerza, que fue el lado B. Sí. No, si no es tan B, tiene que ver con las dos almas. No por eso, el lado B, el otro alma habló. El otro alma se pronunció, sí. Y a los pocos días lanzaron este. Era una señal para esa otra alma que nunca va a desaparecer. ¿Eso va a ver la luz? Yo, como está, no, en contra. De hecho, como está un proyecto que al final del día le exige a Carabineros, hay una presunción de mala fe en el actual de Carabineros en esas reglas de uso de la fuerza que se presentan. Es borrar con el codo lo que se hizo en la ley Naín Retamal. O sea, para nosotros es muy importante que la presunción del actuar de Carabineros sea una presunción de buena fe. Carabineros no sale a la calle con disposición de ir a violar los derechos fundamentales, no sale a la calle con disposición de ir a más que ir a
combatir el delito, sale con la disposición de ir a defendernos y por supuesto para defendernos también se tienen que defender a ellos y la proporcionalidad en el uso de la fuerza representa que si un carabinero es agredido con una piedra o de cualquier manera o lo tratan de atropellar, el carabinero tiene derecho a usar su arma de fuego y no tiene que estar haciendo una serie de trámites burocráticos previos para hacer uso de su arma de fuego. En la práctica lo que hacen las reglas del uso de la fuerza que presentó el gobierno era dejar borrando con el codo lo que se había escrito con la ley Naín Retamar y para nosotros, salvo que se reformule, se retire este proyecto y se pueda presentar alguno distinto, no están los votos. No están los votos. Yo creo que acá esto soluciona con tecnología, que es algo que los propios carabineros están pidiendo. Si tú quieres presumir el accionar de carabineros, ponlo en evidencia. Carabineros que use su cámara, ellos están pidiendo que sea por ley la obligación de que cada carabinero, por supuesto que haya los recursos para que ellos cuente en su equipamiento diario, en el combate del delito en las calles, en su actividad diaria periódica, cuenten con cámaras de video grabación corporales, cámaras corporales, y ahí evidentemente se va a dejar claro cómo actuó el carabinero, que fue de buena fe, que no hay una intención ni de violar los derechos fundamentales de nuestros compatriotas, porque los que conocemos carabineros por dentro sabemos que cuando se levantan en las mañanas lo hacen con la convicción de defendernos y defender incluso la democracia, que es parte de lo que estuvo en juego durante los últimos años cuando se vapuleó y se pretendió refundar esta institución. Así es. Bueno, esperamos entonces que esto no vea la luz tal como está. No van a estar los votos para eso, así que veamos, yo espero que la ministra se haya convencido de que es un proyecto que tiene que ser reformulado, se retire, se presente nuevamente y que converse con el sentimiento que tiene hoy día nuestro país, que es dotar a carabineros de las herramientas adecuadas y con el respaldo necesario por la institucionalidad. ¿La ministra te refieres a la ministra Toa? Por ella, sí, porque ella es la que lleva este proyecto. ¿Cómo ves a la ministra Toa? Ya que entramos a ese... En la interpelación la vamos a ver un poquito más en detalle. Yo creo que ella se va a defender bien en la interpelación. Es una persona que entiende... ¿Ella tiene el mismo problema de las dos almas? Yo creo que ella menos, pero está en un gobierno... A veces le hemos escuchado con unas declaraciones también de día y de noche. Sí, pero yo creo que el problema ya es diferente. Ella está a cargo de un ministerio que tiene que tomar una decisión ella, de si se dedica en cuerpo y alma a las labores que para los chilenos son las más importantes, que son las labores de seguridad, y deja el contubernio político, porque al final el problema de ese ministerio es que tú también eres el jefe del gabinete. Tienes que ver cómo están interactuando los distintos ministerios del aparato burocrático chileno. Y en eso yo creo que ella, si quiere tener resultados reales y eficaces en el combate del delito, tiene que concentrar el 90% de su tiempo se lo tiene que dedicar a la labor de seguridad. Y no tanto a lo que ocurre en materia tributaria, no tanto a lo que ocurre en materia de pensiones o a las discusiones que se dan a lo mejor en el comité político, en los problemas internos que tiene la coalición del gobierno del presidente Boric. Yo creo que esa, siendo una función de ella, que es una función real del Ministerio del Interior, dedicarle demasiado tiempo a eso le quita tiempo a la labor de seguridad, que yo espero que sea, ojalá, el 100% de su tiempo en los próximos meses. Bien. Javier, toquemos algunos temas por separado de lo que ha estado pasando estas últimas semanas y que se tienen que definir, por cierto, en las próximas semanas y meses. Te vimos bastante contrario a la política de litio planteada por el presidente Gabriel Boric. ¿Qué opinas cómo está planteada? ¿Cuál es tu...? Se ha moderado un poco en los días siguientes. El presidente hace un anuncio en este Allende que dijimos en la mañana que había sido Lago y en la noche fue Allende. Yo creo que se ha moderado, declaraciones del propio ministro de Hacienda, del vicepresidente ejecutivo de Corfo, o sea, yo no creo en el Estado empresario, y menos en una actividad que uno no sabe cuál es el horizonte de plazo donde se va a poder aprovechar este mineral no metálico, y menos en el momento, y estamos en el momento más evidente de que el litio le significó a Chile, explotado particularmente por dos empresas privadas, el doble de los recursos que le produjo una empresa estatal tan importante como Codelco a Chile. O sea, dos empresas le significaron a Chile más de 5.000 millones de dólares versus Codelco, que fue la mitad de esos recursos explotando el cobre en varios lugares de Chile. O sea, ahí hay una evidencia de que el Estado empresario, por muy importante que sea, una de las empresas estatales, la empresa estatal más importante y por excelencia de Chile, y además llevando
el propio Codelco, llevando más de una década con concesiones de litio con la posibilidad de explotar el litio o yacimientos de litio que se le han entregado para explorarlo, bueno, no hay un resultado adecuado. O sea, para ti Codelco no está capacitado para poder Ni gestionar Codelco, ni proyecto. ni Enami, que también se le pretende dar una responsabilidad a una empresa que está prácticamente quebrada, se le tienen que inyectar recursos todos los años, donde, mira, yo no tengo problema en que los resultados de la actividad queden en un porcentaje importante y mayoritario para el Estado, que es lo que ocurrió con el litio el año pasado. O sea, el 60% de lo que produjo de la rentabilidad del litio se la quedó el Estado de Chile en su bolsillo. Y eso lo aprovechan los chilenos en mejores pensiones, en construir más hospitales, en pagar sueldos de carabineros, o sea, en financiamiento del aparato público chileno, con estos $5.000 millones que significan más o menos el 60% de la renta del litio del año 2022 para Chile. Lo que no creo es que Chile tenga que además armar una empresa, una burocracia estatal, poner recursos del Estado y para finalmente tomar decisiones de administración, donde ¿cuál va a ser la discusión? ¿Quién es el gerente de esta empresa estatal de litio? ¿Va a ser amigo del presidente de la República? ¿Va a tener alguna cercanía con algún partido político? Da lo mismo de cuál espectro político sea. Y ahí es donde yo estoy convencido de que el Estado empresario, en esta dinámica tan vertiginosa, va a ser una dinámica rápida. Hoy día el mundo tiene otros lugares donde se está extrayendo litio. Hay sustitutos de litio que se están trabajando en materia tecnológica muy rápida. O sea, la pregunta es si vamos a desaprovechar esta ventana de oportunidad que tenemos hoy día, donde el año pasado le sacamos $5.000 millones, el 60% de la utilidad de la industria del litio se fue para el Estado de Chile al final igual. Lo que pasa es que si tú le quitas los incentivos a los privados a que sigan generando estas altas rentabilidades para los chilenos, al final lo que estás haciendo es que pierdan todos los chilenos, es que sea lo menos eficiente para conseguir los mejores resultados para todos los chilenos en la explotación de una actividad que no sabemos cuánto tiempo más va a durar. Uniendo lo del mal estado empresario con otros proyectos que están dando vueltas, como el de las pensiones. Para ti tampoco el gobierno debería estar metido ahí como está planteándolo el gobierno, como lo está planteando el presidente Gabriel Boric. O sea, en pensiones probablemente el peor de los ejemplos. Hoy día la sociedad civil, el mundo privado es capaz de gestionar de mejor manera la administración de un derecho social tan importante como son las pensiones. Lo hacen mejor en educación, lo hacen mejor en salud, con iguales o menos recursos. En pensiones el problema que tenemos otro es estructural, se cotiza poco, hay lagunas, evidentemente con lo que se ha ahorrado el sistema no alcanza para pagar mejores pensiones. Hay un consenso de que hay que aumentar la cotización previsional, hay un consenso que hay que generar en el fondo mayores controles para la evasión, para la subcotización, las lagunas previsionales, pero donde yo por lo menos... en los economistas, en las personas que saben de esto, donde hay un consenso súper mayoritario también, es que el Estado, como administrador de esos fondos previsionales, no va a ser más eficiente que los privados. En este proyecto previsional que está como está planteado, ¿cuáles son los puntos donde la UDI no...? El Estado como recaudador y como ente pagador. A nosotros nos parece que esa labor la hacen de igual y mejor manera, no de igual, la hacen de mejor manera entidades privadas, quizás con mejor regulación, quizás con participación de otros actores, cambiando un montón de condiciones que tienen que ver a lo mejor con que si no hay rentabilidad, las comisiones tienen que bajar o no existir. O sea, hay un montón de discusiones que se pueden hacer. Incluso dándole la oportunidad a los chilenos de que elijan, de decir, bueno, que haya quizá un ente público, que los chilenos tomen la decisión de decir yo me quedo en mi administrador privado o en mi administrador público, pero no imponerle a los chilenos esa decisión que finalmente les quita libertad y que impone al Estado empresario, a la hegemonía estatal para la solución de un problema público como son las pensiones, donde yo estoy convencido que al igual como ocurre en salud, al igual como ocurre en educación, al igual como ocurre en un montón de otros ámbitos de derechos sociales, son los privados los que entregan un valor con más eficiencia en la administración de esos recursos para la solución de los problemas de los chilenos. Bien. ¿Sexto retiro? ¿Sí o no? De ninguna manera. Creo que yo estaba en contra de todos los retiros. Y por muy impopular que haya sido en su momento esta postura, hoy día, por lo menos yo creo que los chilenos han tomado un poquito más de conciencia de lo duro que significa el aumento del costo de la vida, lo que ha sido la inflación, y hoy día le pega sobre todo a los más vulnerables. O sea, las personas con menos recursos, con menos posibilidades en nuestro país, no tienen más fondos previsionales a los cuales echarle mano, y me parece que esta es una discusión que
que está superada por la realidad. Yo no tengo inconveniente que cuando hagamos la reforma de pensiones nosotros miremos en materias como la compra de la primera vivienda, enfermedades catastróficas, situaciones de enfermedades terminales, situaciones donde incluso los potenciales autopréstamos en situaciones muy puntuales, Claro. que se pueda avanzar, pero se tiene que tener, esa discusión se tiene que tener de la mano una reforma integral en materia de pensiones. Yo creo que el gran error que nosotros cometimos con este tema de los famosos retiros de los fondos de pensiones es no haber aprovechado la coyuntura de la discusión de los retiros de los fondos de pensiones para haber cerrado una reforma previsional que es un tema dentro de los potente. pendientes de las políticas públicas de Chile en los últimos años. Bien, Javier. Nos acercamos al final del programa, vamos a unas preguntas y respuestas cortas, ¿te parece? Vamos. Bien, Estas son las más vamos. peligrosas, así que hay que pensarlas bien. No, es tan fácil, esto ya te la sabes de memoria. Mayo 2023, se me olvida que estamos en mayo, viejo, ya está. Te iba a decir abril. Estamos en mayo. Estamos en mayo. Mayo 2023. ¿Qué nota le pones al gobierno del presidente Gabriel Boric? 3,5, no aprueba. Un 3. No aprueba todavía. No aprueba, por ningún lado aprueba. Y ojalá pueda terminar con un 4, o sea, que se saque un 4,5 el próximo año, porque al final los que sufren un gobierno con mala aprobación o con mal desempeño son todos los chilenos, no somos los políticos. ¿Cuál es tu peor ministro evaluado del presente gabinete? Yo creo que Giorgio Jackson. Yo creo que Giorgio Jackson no estaba a la altura de lo que uno esperaba, de una cercanía mayor, haber tenido mayor flexibilidad. Cuando se fue ministro de Express, hoy día se fue un ministerio tan relevante como el de Desarrollo Social y creo que los chilenos que además están más vinculados a las políticas de ese ministerio no han sentido un cambio de mano muy, muy relevante. O sea, creo que ha sido... Está un poco desaparecido. Además siendo una figura, él es de los personajes más importantes de este gobierno y creo que su rol aquí está absolutamente al debe. Bien. ¿Cadena perpetua para los asesinos de Carabineros? Yo creo que sí, de todas maneras, efectiva. Yo creo que dentro de los cambios de regulación que tenemos que tener en nuestro ordenamiento penal es hacer efectivas penas que en el papel a lo mejor aparecen muy altas, pero que en la práctica finalmente no se condicen porque hay beneficios, hay puertas giratorias, hay indultos. Yo creo que es una institución que tiene que desaparecer de la actual posibilidad constitucional. Yo creo que hay que establecer en la Constitución una reformulación absoluta o definitivamente no permitir que el presidente de la República pueda indultar delincuentes. Así que en eso, asesinos de Carabineros con presidio perpetuo para dar una señal, además, en esta materia. Bien. ¿Terminamos el año 2023 con una constitución aprobada? Eso es lo que yo espero. Yo creo que ahí se juega el partido de largo plazo de Chile, el 17 de diciembre. Para eso hay que trabajar. Así que a los sectores que les vaya bien, mal o menos el próximo 7 de mayo, más allá de cómo les vaya a ellos en lo individual, en lo que hay que colaborar es la construcción de una alternativa que piense en el futuro de Chile y que cierre definitivamente el capítulo constituyente sin olvidarse dónde hemos estado en los últimos 3 años. Estuvimos al borde del precipicio. Si no hubiese sido por el 4 de septiembre, nos íbamos al fondo. Se estuvo a punto de romper la democracia desde octubre del 2019 en adelante. No nos olvidemos dónde estábamos para ver dónde no queremos volver a estar y dónde tenemos que, ojalá, lograr los consensos para construir una nueva constitución en diciembre del 2023. Javier, en un café a solas con el presidente Gabriel Boric, secreto, nadie va a saber lo que conversaron, y él te pide consejo en cómo maniobrar mejor el barco este año, ¿qué consejo le darías? Cierra una reforma tributaria, un acuerdo que permita, o proponle al país un acuerdo tributario que permita aliviarle la carga a las pequeñas y medianas empresas, a la actividad productiva de este país, entregarle señales de largo plazo que les permitan volver a confiar, volver a invertir, para que se permita obviamente reactivar la economía de este país, que es finalmente la herramienta más importante, el crecimiento económico para derrotar la pobreza. Haz lo propio sin maximalismo en materia de pensiones, déjale a los chilenos la libertad de elegir en materia de pensiones, deja de lado tu maximalismo o el estatismo que ha fracasado en materia de pensiones, en materia de salud, lo propio. Ahí tenemos una reforma a puertas en el tema de las ISAPRES, que tenemos un problema grandote ahí con una situación que puede afectar a 3 millones de chilenos si finalmente las ISAPRES caen. Así que yo le pediría dejar de lado en lo macro su programa de gobierno y lograr
consensos importantes que permitan cerrar el tema constitucional, el tema de pensiones y el tema tributario, pensando en el futuro de Chile. Más allá de que no gane lo que él pensaba originalmente como la solución o como la herramienta adecuada para la solución de estos problemas. Mira, ojalá te llamara a pedir este consejo y Ojalá, ojalá además te oyese el consejo. Ojalá, pues vamos a tratar de que nos escuche. Sí, a todos nos conviene que el presidente de la República le vaya bien, quiere decir si le va mal bien al país, al final los que terminan postergados no somos ni los políticos, no eres tú, Cris, que al final uno por una u otra manera se las puede arreglar. Yo creo que son las personas más vulnerables de este país, las personas que sufren todos los días porque el transporte que pasa por un lugar delicado en términos de seguridad, lo dejó en la esquina de la casa, lo asaltaron, tenemos problemas en materia de empleo, tenemos problemas en listas de espera en salud pública, hay muchos dolores y dramas en Chile que no se solucionan si al gobierno y si a la política no le va bien y si la política no es capaz de dialogar y de conversar. Bien, Javier, llegamos al fin del programa y en 30 segundos, ¿qué le puede decir a las personas que no están en la casa sobre la votación de este domingo 7 de mayo? ¿Por qué es importante que todos tengamos que ir a votar? Bueno, muy importante porque se juega, a pesar de la poca cercanía que se pueda tener en lo personal con este proceso, y le pasa a la gran mayoría de los chilenos, le dicen por qué voy a ir a votar, a lo mejor muchos no se han informado. Lo que se construye este domingo es la sensatez, lo que se construye este domingo es la responsabilidad, es darle al país la posibilidad de cerrar los 3 años y medio probablemente más dolorosos de la historia reciente de Chile, de cerrarlos bien, de cerrarlos aprovechando el momento de empatía que tiene Chile en la agenda del sector que nosotros representamos, la agenda que cree en el mérito, que le importa el orden y la seguridad, que quiere empoderar a carabineros, que cree en el respaldo de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad, que cree en la familia como núcleo fundamental de la sociedad, pero cree que lo puede hacer sin atrincherarse y construyendo el diálogo necesario para cerrar de buena forma el proceso constituyente y otorgándole a Chile, ya sea a través de la Evelyn, de Rodolfo Cárter o algún otro dirigente que pueda surgir en el camino, la posibilidad de darle gobernabilidad a Chile, no atrincherarse, no cerrarse, no polarizar. Chile yo creo que está cansado de tanta pelea, de tanta polarización, de tanta crispación que la política le ha entregado al país y hoy día las señales tienen que ser diferentes. Así es, así que todos en casa que nos estén viendo a votar este domingo. Así es. Javier, muchas gracias por haber estado en Ciudadano Político una vez más. Gracias por haber estado acá. Nos vemos, Cris. Gracias. Muy buena entrevista. Espero verte luego. Nos vemos. Bien, estuvimos en Ciudadano Político junto al senador Javier Macaya. Estamos expectantes de los resultados de las elecciones de este domingo 7. Así que nos vemos el próximo capítulo, donde probablemente vamos a estar haciendo un análisis más profundo en qué es lo que fue de estas elecciones. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden vernos en Agricultura TV, Zapping y YouTube Agricultura TV. Buenas noches.